¿Por qué ataca mucho más a periodistas considerados profesionales que a ciertos colegas a quienes considera irrecuperables? Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que demuestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Milei no quiere llevar la confrontación con Mauricio Macri a un punto de no retorno. ¿Comienza una pausa en los ataques a periodistas con nombre y apellido? Le molesta a la prensa, odian a la prensa, están provocando y está fogoneando que nos pase algo a algunos de los periodistas. Es muy peligroso lo que está haciendo el presidente. Yo creo que lo hace por estrategia política, pero es una estrategia muy borda, muy peligrosa, muy al filo de la cornisa. Y la tragedia cuando ocurra... No, claro. No sé si prestaste atención al detalle, no tenés por qué hacerlo, tampoco el comentario que hice. ¿Cuál es tu primera mirada, tu primera reflexión? Mi mirada es que... Hay cosas que son innegables. Tantos años de que nos mienten y nos mienten y nos mienten. Y la realidad es que los argentinos, o les podría decir una gran población en el mundo, no se aguanta más la mentira. Porque la mentira irrita y también daña. Y si no me creen que dañan, pueden ir a cualquiera de las provincias en donde suceden casos de inseguridad terribles. En donde lamentablemente también cuestan vidas. Pero más allá de todo esto, tenemos esta guerra entre las redes, el periodismo, el presidente, Babi Checopar que cree que ya está preso un poco más y ya lo llevan a un centro de detención aquí en Argentina. Cualquier cosa, están mezclando todo con todo. Creo que este recorte va a servir para dilucidar un poco todo y luego hablar algunas cositas que están pendientes. Miren. ¿Por qué se supone que Milei ataca a los periodistas? Bueno, hay que entrarle al tema derecho. Cuando a Milei se le pregunta por qué ataca tanto, y a mi entender a veces con tanta virulencia, algunos periodistas, él suele responder, palabra más, palabra menos, porque no soporto la mentira. Respecto a al tema de los periodistas, no es con todos los periodistas. ¿Sabes lo que molesta e irrita? Es la mentira. Y cuando se miente, nosotros también tenemos claro cuando porque también puede ser un error. Ahora, el error por naturaleza estadística tiene ruido blanco, o sea, media cero. O sea, de un día cae para un lado, otro día cae para el otro, es entendible. O sea, eso no es un problema. El problema es cuando te equivocas para el mismo lado. Siempre. Bueno, estaba el presidente Milei en una entrevista con Luis Gasulla. Ese 2 que ven así dorado era porque cumplimos 2 años en el Observador 107.9 y porque la radio arrancó el Día del Trabajador, el 1 de mayo. Bueno, pero hablamos de Milei y su ataque, entre comillas, a periodistas. Sin embargo, a veces, a mi entender, Milei no solo ataca a periodistas porque publican datos falsos, sino también porque hacen interpretaciones que él no comparte. Está bueno discutirlo esto, lo voy a discutir con la gente. A ver, algunos ejemplos, un solo ejemplo que me llega ahora a la cabeza. Milei estalla cuando le dicen populista de derecha. Le molesta porque él se considera un líder popular, pero siempre aclara, soy un líder popular, no populista, pero no soy un libertarado, o sea, se define como un pragmático, como bilardista. Puso esto como ejemplo al anticipar que el gobierno saldría del cepo no cuando le conviene a su ideología, sino cuando más le convenga al gobierno. Y salió. Como liberal, que respeto el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, obviamente que el cepo es aberrante y lo voy a sacar. Lo que sucede es que yo soy liberal libertario. Yo no soy liberal libertarado. Entonces, no voy a dejar de lado digamos, porque no solo son las cuestiones de flujo, son las cuestiones de stocks. Bueno, ahí está explicando. También es difícil de entender, para nosotros por lo menos, y cuando digo nosotros, unos cuantos de nosotros, tampoco somos los dueños de la verdad. ¿Por qué Milei le presta tanta atención a informaciones que a mi entender no parecen relevantes? Por ejemplo, me parecen que no son tan relevantes. Por ejemplo, la mención que hicieron sobre la posibilidad de que Adorni no fuera a asistir al debate de legisladores en el Canal de la Ciudad, finalmente fue. O la supuesta llegada tarde a los funerales del Papa Francisco, finalmente se aclaró.
Bueno, Milei cree que quienes mintieron, entre comillas, tienen que pedir disculpas. Ahí está el último tuit de Milei, o uno de los últimos tuits, diciendo: sigan mintiendo, mentirosos, la gente no odia suficiente o lo suficientemente a los periodistas. Esa es la posición de Milei. A ver, el presidente y su equipo económico atravesaron días complicados. Yo utilizaría la palabra zozobra antes del acuerdo con el Fondo Monetario. Entre el anuncio y el primer desembolso durmieron mucha gente del equipo económico, entiendo que incluido el presidente, muy poco y muy mal. Acá está López Rossetti después, ¿no? Nos va a hablar de la importancia de dormir bien, de receta para vivir más y mejor. El peor momento quizá haya sido cuando una máxima autoridad del organismo le preguntó en el medio de las negociaciones, con Caputo al lado, si era cierto que el ministro Luis Caputo sería desplazado. Milei le preguntó: ¿pero de dónde lo sacaste? Lo leí en los principales diarios de su país, le respondió la autoridad del fondo. Bueno, el presidente, además de enojarse mucho, lo negó una y otra vez. Y este es el ejemplo que Milei usa por ahí entre gente de su gabinete para explicar por qué ataca mucho más a periodistas considerados profesionales que a ciertos colegas a quienes considera irrecuperables. Los que se hacen llamar profesionales, dice Milei, palabra más, palabra menos, hacen más daño que los militantes. Ahora, seamos descriptivos. En materia económica, el gobierno viene acumulando importantes logros. Está bajando la inflación y estabilizando el tipo de cambio. Sacó a 10 millones de argentinos de la línea de pobreza por la baja inflación, Hizo un ajuste de 15 puntos del PBI que incluyó, entre otras cosas, la salida de 43.000 empleados del Estado. Perdón, sin revuelta social. Describo solamente, ubicó a la Argentina en el selecto club de los 5 países que tienen superávit fiscal. Presentó, según el gobierno, 2.000 reformas en 500 días. Y está a punto de anunciar un esquema, recién lo charlamos con Dipache, para que miles de argentinos saquen a los dólares del colchón y los empiecen a usar para reactivar la economía. Nosotros, con lo que hicimos en el primer año de gobierno, somos el mejor gobierno de la historia argentina. Pero la verdad que ese desafío ya está, ya lo superamos. Así que, dado el contexto internacional, ahora les puse como desafío ser el mejor gobierno del mundo. Bueno, más allá de la entusiasta manera, ahí lo tengo al Aje, a Duclos, porque es entusiasta, la entusiasta manera que tiene Milei de presentar sus aciertos, el mejor gobierno de la historia, como si fuera un absoluto. Milei no puede entender por qué el círculo rojo, ponele, no le reconoce sus éxitos. O por qué no pide disculpas cuando, según Milei, pifia. Bueno, la lista de etiquetas que le pone al círculo rojo no es ni breve ni leve. Econochantas, ensobrados, mentirosos patológicos, cerdos, mandriles, ñoños republicanos. No me creas a mí, escuchá, creo que en un momento lo dijo todo junto. Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Nada, los laboratorios que venden adormicina están felices, con tanto dolor en los mandriles. Les mando un saludo a todos los econochantas, modelos mandriles, que predecían el dólar en 3.000, en 5.000, en 10.000, o que no tenía techo. Acá estamos nosotros para defender el peso. Bueno, bien interesante el debate, se va a poner. Durante este fin de semana, me consta, Milei se encerró en la Quinta de Olivos para delinear, a ver cómo la nueva etapa del plan económico, dice el presidente. Lo que él mismo denomina, van a escuchar esta palabra muchas veces, este concepto, la ingeniería del crecimiento. Estuvo 2 horas dibujando, digo yo porque vas a ver los dibujos, digamos, los siguientes conceptos. A ver, dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3. Primero, equilibrio fiscal, no hay plata. Es difícil de leer, ¿no? Pero se ve. Punto 2, principio de imputación de Menger. MEPO le puso el presidente. ¿Cuál es el principio de imputación de Menger? Si vos vendés los productos muy caros, te lo vas a tener que meter... Bueno, se lo dijo a Fantino hace unos días. Ponelo, pon el video de Fantino. Si podés, si no, no importa.
Ahí está. Y si algún hijo de puta te empieza a subir precio con el dólar hoy que subió, te aprovechan, subí el 12%, le meto hoy la banda fluctuó, clavo precio a 1.200, después no te lo bajan más. Bueno, aprenderá del principio de imputación de Menger a la fuerza. ¿Cuál es? Repetímelo. Que se va a meter los productos en el orto. Es una muy buena explicación. Bueno, acá hay otro punto. Milei es un buen comunicador, genera entusiasmo, risa, indignación, pero hace un punto ese. Bueno, Milei se tuvo en el tercer punto este fin de semana, ingeniería del crecimiento. Es bien interesante. Aguantame un minutito que te lo voy a explicar lo más sencillo posible. Milei dice que la economía en la Argentina podría crecer sin ningún aliciente más el 4% anual en los próximos 10 años. 4% por año, que la inflación a mediados del año que viene, 2026, va a dejar de existir. Bueno, pero ustedes me podrían decir, ¿la inflación aún es alta? Sí, aún es alta, pero quiero decirles que la inflación a mitad del año que viene se va a terminar. Y básicamente es porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Eso quiere decir que la inflación tiene fecha de defunción y es a mitad del año que viene. Así es que ahora es el momento de empezar a pensar en crecer. Bueno, Milei también dice que va a potenciar el crecimiento de la Argentina a través de capital humano, no del ministerio, del concepto de capital humano, sí, con el ministerio. Que la evidencia empírica demuestra que el 85% del crecimiento registrable, atención economistas, de ese 85%, un 15% es capital físico y un 70% es capital humano. Las máquinas, capital físico, capital humano, la gente. Que va a poner el acento de manera simultánea en la niñez y en la familia y en la educación y la recapacitación laboral. Dentro de un rato voy a hablar con López Rossetti también de esas cosas, ¿no? Porque son bien interesantes. Parece que el capital humano puede multiplicar el crecimiento. Milei se considera un tecno-optimista. Lo dijo por primera vez, soy tecno-optimista, al justificar la difusión que en su momento hizo, ¿te acordás?, de la criptomoneda Libra. Yo soy un tecno-optimista fanático y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta, ¿sí?, que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es lo mismo, ¿sabes qué? Es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta. Bueno, escucha esto. Milei sostiene, y se lo dijo a Cristalina Georgieva, que con menos regulaciones y el uso adecuado de la inteligencia artificial se puede crecer más rápido de manera exponencial. Tiene los números, parece, ¿eh? Y que eso es demostrable comparando a las economías de Europa con las de los Estados Unidos. Parece que en Europa más regulaciones se crece más lento. Parece que en algún momento discutieron bien, ¿no? Esto con Cristalina Georgieva. Después de eso, la dama del fondo le pidió a Milei el asesoramiento de Federico Sturzenegger para profundizar la cuestión. Milei y Sturzenegger están avanzando además con el denominado, ya la palabra es un montón, vos la escuchás y es un montón, digesto. Hay algo que muy lindo que es el decreto 125 que acaba de salir en unos días, donde se insta a los distintos ministerios a armar un digesto. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Es que cada ministerio haga un digesto de lo que usa. Y adivinen qué vamos a hacer cuando tengamos el digesto, que tienen 30 días para hacerlo. Todo lo que no está en el digesto se elimina. Ahí está. A Milei le aburren las internas de los partidos. Más le aburre todavía la interna dentro del gobierno y de la Libertad Avanza de cara a las legislativas de octubre. Dentro de un ratito vamos a hablar con Paulo Oliveto también, de las elecciones que se vienen en la ciudad. Milei dice que no le consta que el reemplazante del secretario de Transporte, Franco Mojeta, Luis Pierrini, ex vice independiente Rivadavia de Mendoza, sea un hombre de Daniel Vila o de Sergio Massa.
que él siempre acepta, dice Milei, prima facie a los colaboradores que proponen los ministros hasta que se mandan alguna macana, digamos. Milei tuvo que ordenar la propia tropa porque no le cayó bien que Sebastián Pareja haya dicho que los del PRO estaban regalados. Milei no quiere llevar la confrontación con Mauricio Macri a un punto de no retorno. Milei confía en que después del próximo domingo, 18 de mayo, el diálogo con el PRO sea más fluido. Es una pregunta que yo hago ahora, y es una pregunta. ¿Comienza una pausa en los ataques a periodistas con nombre y apellido? Milei ya está empezando a entender, me parece, que no es tan bueno, dentro de su círculo íntimo, que casi nadie abra la boca con opiniones incómodas. Que no todo se puede resumir al... Hay que aceptarlo como es a Milei, con el argumento de que se trata de un gran comunicador, que lo es, y que así ganó las elecciones. Yo soy una persona grande y hace muchos años que analizo la política y soy muy consciente de los cambios en las redes sociales, lo horizontal de la comunicación. Bienvenido sea eso. Pero hay una película que yo la vengo viendo desde hace muchos años. La película se llama Los Amigos del Campeón. No le dicen nada. Es más, lo exacerban a veces. Yo la empecé a ver cuando era muy chiquito, desde el tercer movimiento histórico de Raúl Alfonsín. Le decían, Raúl, 100 años. De Alfonsín en adelante. Sería bueno que alguien de vez en cuando, pero esto es una opinión personal, es absolutamente personal, le susurre a Milei al oído. ¿Se acuerdan de aquella frase que le decían a los generales victoriosos para que no se creyeran dioses y no cayeran en el pecado de la soberbia, de la arrogancia? Le decían a esos generales, recuerda que eres mortal. Le molesta la prensa, odian a la prensa, están provocando y está fogoneando que nos pase algo a algunos de los periodistas. Es muy peligroso lo que está haciendo el presidente. Yo creo que lo hace por estrategia política, pero es una estrategia muy border, muy peligrosa, muy al filo de la cornisa. Y la tragedia cuando ocurra va a generar otra tragedia más. Yo hago responsable al presidente de la Nación, Javier Milei, por lo que me pasó o me pueda pasar. Y también a Luis Majul, que trabaja de eso, trabaja de marcar. Pone atrás de él una foto, lo ha hecho con Grabois varias veces, y la otra vez que lo hizo varias veces con Grabois, Grabois fue atacado en la calle. Grabois fue atacado en la calle, porque generan eso. Y Majul se ocupa de marcar. Milei le contesta a otros que él siente que lo agreden por razones ideológicas y a veces que lo agreden, en mi opinión, por incapacidad de entender la realidad. Bueno, Agustín Laje está acá presente, también Marcelo Duclos. Agustín presentó ayer su libro Globalismo en la Feria del Libro. Después vamos a ver algún videito que hubo, algún tole-tole, como me gusta decir a mí. Agustín Laje, no sé si prestaste atención al detalle, no tenés por qué hacerlo, tampoco el comentario que hice. ¿Cuál es tu primera mirada, tu primera reflexión? Mi mirada es que Milei ha llevado adelante lo que él mismo denomina la batalla cultural, y esa batalla cultural no solo es una batalla en torno a las ideas económicas, sino también a lo que hace la función periodística. Una función que no solo para Milei está problematizada, deslegitimada, sino que probablemente para la mayoría del pueblo argentino el periodismo hoy no goza de su confianza. De hecho, yo recuerdo encuestas que se hicieron en el año 2023, en las campañas, donde entre otras cosas a la gente se le consultaba por las instituciones del país, y el periodismo en prácticamente todas las encuestas que se hacía esta pregunta aparecía casi último. Es decir, no es que Milei tiene él una mirada negativa sobre los periodistas, es que la gente mayoritariamente lo tiene y el periodismo sigue sin hacer su mea culpa. Exactamente lo que dijo Agustín. Esta semana seguramente me cruce con Agustín en algún stream, o en más de uno, o acá en el canal. Con lo cual les recomiendo que estén suscriptos. Miren, yo creo que esto último es lo más importante. Creo que acá coincido plenamente con Agustín Laje. Lo hemos hablado y bueno, ya sabíamos que este momento iba a salir a la luz, que es el tema de que Milei es una especie de canalizador, es cierto. Cuando hay un problema, cualquiera sea el problema cultural que quedó arraigado por estas políticas horripilantes que tuvimos en Argentina previamente al gobierno de Javier Milei,
todos esos problemas se los acapara el presidente, como aquel meme en donde está así el soldado y vienen los 1000 cuchillos y está protegiendo a un niño. Bueno, el presidente acapara todos esos problemas. Esos problemas se llaman costos políticos y también costos empresariales a mi criterio. Esta es mi opinión. ¿Por qué empresariales? Porque hay muchos empresarios que están fagocitando esta cuestión de, o echando leña al fuego, de esta cuestión de que Milei es una persona agresiva. Díganme de verdad qué es lo que configura a una persona agresiva. Yo creo que una persona agresiva es alguien que le deja así el ojo a una mujer o a un hombre, a quien sea. No es que me esté refiriendo a Alberto Fernández, pero si usted quiere ponerlo de ejemplo, póngalo. Una persona violenta es quien desfalca completamente todo el país y se roba todo el dinero. No es que me esté refiriendo a Cristina Fernández de Kirchner, pero si usted quiere referirse, adelante, hágalo. Una persona violenta es aquel que imprime 3 puntos del PBI, hace un desastre económico y deja una bomba implantada para el gobierno siguiente y que se cague toda la gente que está dentro del país. No es que me refiera a Sergio Massa, pero si usted quiere hacerlo, hágalo. La realidad es que tuvimos un problema muy grave en Argentina, que no son solamente estos últimos 3 que usted podría haberse referido, y si no quiso no lo hizo, sino que también tenemos un problema muy grande con todos los anteriores. Anteriores que se han vestido de diferentes formas, pero la realidad es que también han avanzado a través del progresismo. Por ejemplo, también en lo que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Jorge Macri. También lo mismo en la gente y sobre todo también en los periodistas. Y cuando digo la gente me focalizo también cuando hablo de los abogados. Vieron que yo les dije, yo no estoy últimamente ejerciendo mi profesión porque me cansé de tener que lidiar, denunciar y estar todo el tiempo peleándome, hasta he llegado casi físicamente con caranchos. Y es por eso que voy a subir un informe que estuve investigando. Me lo han denunciado muchísima gente a mis redes y los estuve investigando. Cómo proceden los caranchos. Y hay una ley que es muy importante, que la tengo acá, lo que pasa que es muy extensa como para poder leérselas, que es la 27348, que es una solución de la Corte, que tiene la Corte, que existe, las Cortes Supremas, las Supremas Cortes Provinciales, que existen para poder solucionar este problema de los caranchos. Por ejemplo, le voy a tirar un ejemplo fácil sin irme mucho de la rama y ahora vuelvo a la faz periodística. Los caranchos que vieron, se van a jugar un partidito de fútbol, un partidito de qué sé yo, de básquet, o estaban en la calle comiendo un asadito en el paticito de casa, se rompieron la pierna y de repente esa persona dice, se lo paso a la empresa. Se lo paso a la empresa y hay un grupo de caranchos abogados que se dedican a, sí, si se lo pasas a la empresa, vení. O rompete una gamba rápido, tobillito, o andá con el médico tal que hacemos la radiografía, se lo pasamos a la empresa, la RT, y eso... No solamente son las de regulaciones, sino este tipo de regulaciones y estas malversaciones, estos sujetos desagradables, son las encargadas de romper al sistema económico. Y eso también va contra los argentinos, porque le ponen un pie a las empresas para poder registrar correctamente a los empleados, porque todos están en desconfianza, porque está lleno de esta gente que trabaja con estos caranchos y estos caranchos que trabajan con esta gente, que no son trabajadores en serio. Y oh casualidad, la ideología... Usted investigue qué ideología tienen las personas que hacen eso. ¿Y de dónde salen? Bueno, pasa lo mismo con el tema periodístico. Hay periodistas que hacen, como dijo el presidente, ruido blanco. Un día cae para un lado, un día cae para el otro. Sin embargo, si cae para este lado, el catalizador es Milei de todo eso. El que canaliza todo ese ruido blanco es Milei. Y si cae para el otro lado, también es Milei. Ahora, si alguien se dedica objetivamente a hablar de la persona de Milei, como hizo Majul hace un rato, también canaliza a Milei. Pero, ¿en qué sentido afecta a la gente? Que en algún punto cualquier cosa que diga el periodista, sin citar fuente, va a ser verdad. Ineludiblemente se va a convertir en una verdad dicha por un periodista que no citó fuente. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas que durante mucho tiempo convalidaban la opinión de la televisión porque no tenían por qué descreer. Hasta que nos irritamos y nos dañaron. Y la mentira irrita y daña. Por eso le he puesto este título al video. La mentira irrita y daña, y mucho más cuando viene de una fuente periodística en donde ellos con esos trajecitos y esas pintas y demás, se han puesto este velo de verdad durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando aparece otra fuente de información como son las redes sociales y atacan esas mentiras y toman sus recortes y las sacan a la luz, estos tipos también se irritan y están sufriendo el daño. Entonces, ¿qué pasó? El famoso espejito rebotín que les digo siempre.
les llegó la irritación y el daño a ellos. Ahora, ¿qué pasa? Haciendo analogía en lo que les decía hace un ratito, el canalizador de todo esto, del daño y la irritación que tienen los periodistas, no es que los periodistas pueden atacar directamente a la gente, porque si hacen eso ya pierden automáticamente la batalla que inherentemente van a perder. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, básicamente atacan al presidente. El presidente es una persona violenta, el presidente es una persona que ataca. Eso según ellos. Si el presidente fuera violento, no sería tan cercano con la gente de bien. Y cuando el presidente se aleja de las personas, se aleja porque son gente de mal, porque le hicieron un daño a él o a las personas que él defiende, que en definitiva son los argentinos. Y sí que hay un par de irrecuperables, como por ejemplo ese cameo extraño que hizo recién Majul con Brancatelli. Ese Brancatelli es un irrecuperable. La realidad es que lo citen realmente en La Nación Más como una fuente de, uy, si me pasa algo o lo que sea, me empieza no a preocupar, sino a repugnar. Yo no tengo nada y el presidente estoy seguro que tampoco, y ninguno de ustedes seguramente, interpretando la realidad, no van a tener nada contra los periodistas. El problema los tenemos contra los mentirosos. Y créanme que puede ser un periodista o puede ser cualquier otra cosa. Cuando caemos en la falacia de la generalización, escuchaba a un youtuber que subió a su Instagram hace un rato algo decir que cuando se habla de generalizar a todos los... que el presidente habla de todos los periodistas, que no los odiamos lo suficiente. Es falso. Es falso. Milei desde el día 1... por lo menos que yo lo estoy defendiendo, que habla de ciertos periodistas. Y a veces cuando no habla de ciertos periodistas, no tiene la tibieza de decir, bueno, alguno que labura por acá agarra y le dice directamente tal. Ya fue el caso de Nacho Ortelli, de Bonelli, etcétera, etcétera. Hay un montón más así. Pero es porque son lo que son. Alguno incurrirá en un error, por supuesto. Y no es que el presidente sea un emperador galáctico esos son memes que se los comen y que les irritan los memes porque son de la vanguardia de la vieja escuela. Y yo los respeto y hagan lo que quieran. Pero está todo bien que ustedes se encarcelen con el tema de los memes, pero hay un punto en donde tienen que parar porque también esta guerra va a terminar y termina mal para el periodismo. Porque los que están quedando en ridículo son los periodistas. Sin embargo, a lo que voy con esto es que no paran de ridiculizarse y tratar de hacer una cuestión mediática con todo esto de los periodistas y la manera de expresarse del presidente Milei, cuando en años muchos de los que atacan, por ejemplo Brancatermo, por ejemplo Dugan, por ejemplo Rial y todos esos, se quedaron callados ante crímenes terribles generados por el kirchnerismo y contra todos nosotros. Entonces, ¿de verdad quieren que les creamos? Para mí el periodismo ya perdió. Y Milei una vez más con la batalla cultural, como bien dijo Agustín Laje, se los llevó puestos. Y no porque Milei tiene la gran fuerza de ser un león. Milei enarbola las ideas correctas. Pero la fuerza de Milei viene de los que estamos atrás. Que somos todas las personas que elegimos llevarnos puesto todo el sistema tradicional que nos mentía y que nos dañaba y que nos irritaba. Nos vemos en un próximo video en El Ojo del Poder. Chau.